Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Estamos con nuestra siguiente entrevistada. Ella es Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia. Gloria, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, tú asumiste hace poco el Consejo para la Transparencia y entre las múltiples cosas que nos gustaría que nos contaras un poquitito es básicamente cómo el Consejo para la Transparencia se posiciona en el momento político y constitucional en el que estamos, que probablemente es parte constituyente, si tú quieres, de una nueva constitución. ¿Cómo ves todo eso, Gloria? Sí, mira, bueno, yo voy a cumplir casi 2 meses como presidenta del Consejo, pero ya llevo 3 años como consejera. En el fondo, la presidencia es siempre un cargo rotativo en el Consejo, entonces, de 1 año y medio. Entonces, voy a cumplir casi 2 meses, pero nosotros ya veníamos trabajando hace un rato pensando en hacer un diagnóstico claro sobre el contexto en que estamos y cuál es el desafío que tiene una institución como el Consejo para la Transparencia en este contexto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo a propósito de lo que me preguntaba Fernando? Mira, hay una cuestión que es bien fundamental y que tiene que ver, me leí ahora en la mañana, bien temprano, una entrevista a Harari, que este filósofo relevante hoy en día de moda, pero que en el fondo ha dado varias luces a propósito de una reflexión sobre el coronavirus, y decía una cosa que es bien importante y que creo que tiene todo que ver con nuestro quehacer. Y que es que finalmente la crisis de la civilización futura tiene que ver también con una cierta crisis de las instituciones, y por lo tanto hay algo que hacer súper relevante respecto a cuidar, proteger, resguardar las instituciones, cosa que ha quedado más en evidencia con la pandemia en el mundo, y en Chile nosotros ya veníamos después del estallido social que dejando en absoluta evidencia qué es lo que ocurre ahí. La confianza en las instituciones mucho tiene que ver con la apertura de las instituciones en general al mundo, a la democracia, a la ciudadanía, a tener instituciones más transparentes, que en la práctica también le hagan sentido a su quehacer respecto a los ciudadanos, y eso además nosotros lo tenemos medido en las encuestas que hacemos en el Consejo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora pensando en el contexto de los desafíos más próximos que tiene nuestro país y en medio del proceso constituyente? Uno, vamos a sacar muy prontito una propuesta en materia de reglamento para la transparencia y el acceso a la información para el proceso constituyente mismo. ¿Esto por qué? Porque van a ser los propios constituyentes los que se tienen que dar sus reglas del juego, tienen que reglamentar cómo van a funcionar, pero creemos que no es posible que eso ocurra sin claridad respecto a las normas en materia de transparencia. Cómo vamos a acceder a las discusiones que se tienen, cómo accedemos a la documentación que tienen a la vista, en el fondo la reglamentación que ya está de alguna manera definida en materia de lobby, en materia de declaración de interés de patrimonio. Y hay una cosa. Y lo segundo tiene que ver con la consolidación misma de los derechos de acceso a la información pública, la protección de datos personales, en el propio discusión constitucional, digamos, en el texto constituyente. Y ahí creemos que nosotros nos jugamos parte importante de la confianza en el proceso y, por lo tanto, de que efectivamente esto goce de altos grados de legitimidad. Sí, y en el ámbito de la utilización práctica de, por ejemplo, el Consejo de Transparencia para la ciudadanía, ¿cuál es el mensaje que le entrega el Consejo de Transparencia por existir a la población? Mira, lo primero es que nosotros somos un órgano garante de un derecho fundamental que es el acceso a la información pública, y tenemos algunas competencias también en materia de protección de datos, pero principalmente acceso a la información pública. ¿Qué es lo que ocurre con eso? En la práctica, hoy en día, y desde que existe la normativa hace 12 años atrás, todas las personas tienen la posibilidad de hacer exigible a las instituciones públicas la entrega de información pública. Para eso hay un procedimiento que establece la ley, qué sé yo. Y si eso no ocurriere, porque se entiende además que la información que obra en poder del Estado, información que finalmente no le pertenece a esas instituciones, ni a los ministerios, ni a los servicios, ni a las Fuerzas Armadas, ni a las universidades públicas, le pertenece a los ciudadanos. Por lo tanto, si no se cumple en la práctica la norma, si no se entrega información pública, en la práctica las personas pueden recurrir al Consejo para la Transparencia y hacer un reclamo, y nosotros a su vez estamos fiscalizando permanentemente que ello ocurra, tanto en transparencia activa, es decir,
que las instituciones públicas tengan permanentemente publicada la información que deben publicar por ley y que estén cumpliendo además con las disposiciones en materia de acceso a la información, es decir, cuando uno va a pedir información y esta información se entrega. Creemos que eso es bien fundamental porque en la experiencia que nosotros tenemos como 12 años a veces no es tan visible, a veces es más visible, pero, por ejemplo, el propio ejercicio de las comunicaciones, del periodismo en general, muchas veces utilizaba el acceso a la información pública justamente para levantar cosas que a veces terminan siendo casos de corrupción. En otros casos, en el fondo es la rendición de cuentas que se le exige a la autoridad y que está muy bien que así sea, así tienen que funcionar los sistemas democráticos. Y la ciudadana en general como para ejercer otros derechos, que también es algo que ocurre mucho con el acceso a la información pública. Pedimos información pública para ejercer otros derechos. Y en nuestra experiencia, eso con la cantidad enorme que tenemos, por ejemplo, ya más de 1.300.000 solicitudes a través del portal de transparencia, que es donde se pueden solicitar información pública, creemos que había un avance importante, ¿no? Vemos también que, por ejemplo, ciertas coyunturas en el país, como la ocurría, por ejemplo, después del estallido social, hace que algunos órganos públicos sean más requeridos que otros. Nos pasó mucho con Carabineros, por ejemplo, sí, o con el Ejército en el último tiempo. A propósito de la pandemia nos ha pasado mucho con el registro civil, con salud pública, que aumentan la cantidad de solicitudes de información porque hay una expectativa pública respecto a lo que esos organismos están haciendo en determinadas coyunturas. Entonces, parte del desafío nuestro es más bien invitar a la ciudadanía a que se apropie de este derecho que le es muy propio y que lo utilice. Ahora, dentro de eso, Gloria de la Fuente, tú mencionaste algunas necesidades o peticiones de la población en términos de transparencia, pero si tú tuvieras que hacer un ranking de las 5 cosas que son más frecuentemente solicitadas al Consejo de Transparencia en términos de información pública, ¿qué reparticiones trata hoy y qué tipo de cosas son? Mira, en general, es que por eso decía, depende mucho de las coyunturas. Si tú miras el mapa en general, el histórico institucional del Consejo, y piensa que hay 2 instancias. Uno que es la que, o cuando uno va directamente a uno al servicio público pide información, y la segunda instancia que es cuando no te responden, o no estás conforme, o por la razón que sea, tú recurres al Consejo. Pero si miramos como el top histórico de las solicitudes de información, de las instituciones más reclamadas, tenemos en primer lugar Carabineros. Luego tenemos salud pública, el ejército, y que en general van como por ahí, ¿no? Que son las instituciones que más solicitudes de acceso a la información reciben. Ahora, esas solicitudes, dependiendo de las coyunturas, dependiendo también como la evolución, tienen que ver desde cuestiones que van, por ejemplo, con fichas, hojas de vida, que nos pasa mucho, de funcionarios, por ejemplo, hasta cuestiones que tienen que ver con actos administrativos de esas instituciones. Ahora, en el último año en particular, y yo creo que desde el estallido social hacia acá, que es lo que decía hace un rato atrás, hemos visto muchas solicitudes asociadas, tanto primero al estallido, más específicamente, y luego a la pandemia en general. Nosotros hemos visto una amplia cantidad, una muy importante cantidad de solicitudes asociadas a los temas relacionados con el COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que leemos ahí? Hay efectivamente desde la población que conoce el derecho, que lo ejercita, la posibilidad de hacer exigible el control social, digamos, de esas instituciones. Y nuestro deber ahí es estar resguardando, estar mirando permanentemente que eso se cumpla. Estamos conversando con la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, y además ustedes tienen la facultad, Gloria, de solicitar, por ejemplo, ustedes mismos, información respecto de determinadas instituciones cuando hay, por ejemplo, sucesos coyunturales o vigentes que ameriten eso. Mira, hemos hecho en ese ámbito hemos hecho 2 cosas fundamentales que yo creo que han resultado ser un muy buen uso de nuestra facultad. La primera es recordarle, esto es a través de oficio, recordarle a las instituciones públicas, particularmente a las que están obligadas obviamente en materia de acceso a la información, que tienen ciertas obligaciones que no pueden denostar y que además no quedan subordinadas por el solo hecho, por ejemplo, que haya estados de excepción constitucional. Ejemplo de eso, el uso de las cámaras, a propósito del registro documental que tienen las cámaras que usan Carabineros que están en procedimientos en la calle. Eso es un registro documental que tiene que estar a disposición. Nosotros lo que hemos hecho es recordarle a ciertas instituciones
en momentos donde ocurren estas coyunturas específicas, a que hay cierta información que no puede, que no por el hecho de estar, por ejemplo, en un estado de excepción específico, eso pueda quedar subordinado, ¿no? Estos son derechos fundamentales que tienen que ser respetados independiente del estado de excepción constitucional. Y entonces hemos actuado de oficio en este caso, en casos que tienen que ver también con el acceso a la información a propósito del COVID-19 y las cosas que debieran estar publicadas, pero también ocupamos un segundo instrumento que lo hemos ocupado más intensivamente a partir del año pasado, y que creo que ha resultado un buen ejercicio además para poner luz en temas de interés público relevantes, que son ejercicios de transparencia focalizado, de fiscalización focalizada. Es decir, nosotros a través de una metodología que tiene que ver con como el ciudadano oculto, el ciudadano como anónimo, digamos, que quien va a solicitar información no necesariamente se identifica, que es parte del equipo nuestro, pero también a través de la revisión de la transparencia activa nosotros hemos levantado algunas cosas que son relevantes. Lo hicimos con las residencias sanitarias hace poco tiempo, lo hicimos con el uso de viviendas, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, lo hemos hecho en varias ocasiones por distintos motivos, y eso nos permite levantar cierta evidencia en temas que son de interés público bien relevantes, ¿no? Y creo que es un aporte también que podemos hacer para ayudar al control social que hace tanto la sociedad civil como hacen los propios medios de comunicación. Finalmente eso es lo que contribuye a tener sistemas democráticos más sólidos. Sí, y desde el punto de vista de las informaciones que de alguna manera surgen de la contingencia política, ustedes pueden optar, por ejemplo, estoy haciendo referencia a cosas que de repente ocurren cuando tú tienes una petición que le pide una repartición pública como el Ministerio Público al Ministerio de Salud, y se plantea como contrapartida que hay un problema de seguridad nacional. ¿Qué tanto ese tipo de información debe ser entregado, debe ser revisado, o solamente partes de aquello debe ser visto tal cual como ocurre incluso en otros países donde tú revisas, incluso en Estados Unidos a veces te entregan la información con una tacha brutal a cosas que no se pueden leer, digamos? Que tiene que ver con algo que nosotros también tenemos como disposición legal, que es la protección de datos personales. Que también existe una disposición legal respecto a eso, y esos son los datos en general que se anonimizan, que se parcan. Se hace también harto en Chile. No, mira, respecto al caso, y yendo a este caso puntual que estabas mencionando, que tiene que ver, por ejemplo, con los correos del Ministerio de Salud, esto no fue un caso que llegó a través del acceso a la información pública, a través de nuestra normativa, llegó directamente a un proceso judicial, digamos, una causa que se investiga en la justicia. Lo que nosotros hemos dicho, como en el fondo este caso no llegó hacia acá, lo que nosotros hemos dicho sí que nos parece relevante es que al menos nosotros en experiencia respecto al acceso a la información pública, nosotros tenemos bien demarcadas los que se llaman en la ley causales de reserva en materia de acceso a la información. Es decir, cuando a uno se deniega la entrega de cierta información porque está contemplada en esas causales específicas de la ley que dicen, miren, en estos casos la verdad no se entrega. Uno de ellos es seguridad nacional, y nosotros en eso tenemos una experiencia bien amplia y relevante. Hay jurisprudencia de 12 años en el Consejo respecto a qué es lo que se entiende por seguridad nacional y en qué casos sí la seguridad nacional, dada los argumentos que se presentan en los órganos públicos, sí procede y no procede. En este caso, como no tuvimos a la vista la información, porque como te digo, no fue un caso que llegara al Consejo, no tenemos mucho que hacer, más lo que nosotros hemos dicho es que de llegar un caso de esas características a través de la ley de acceso a la información pública, nosotros tenemos ya en la experiencia que tenemos bien demarcado esta situación, digamos, cuando se trata de seguridad nacional, cuando no se trata de seguridad nacional, y eso lo tenemos ya como experiencia bien señalado, digamos, bien aprendido. Y estamos conversando con Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, y en el ámbito de algo que siempre aparece, Gloria, en todas las instituciones, básicamente las más antiguas, y que es básicamente la modernización que ha existido en términos de tecnología, en términos de el uso de redes sociales, el uso de Internet para una serie de materias que... antes probablemente era mucho más fácil acudir a un archivo donde estaba registrado algo que se podía entregar. Hoy día, cuando tú tienes diseminado el conocimiento y la información en una cantidad enorme de servidores computacionales,
¿cómo eso complejiza más la entrega de información pública? Al revés, pues es parte de lo que nosotros creemos que es el desafío de la modernización del Estado, si tú quieres. Y a mí me ha tocado estar en esta discusión porque soy parte de ese Consejo de Modernización del Estado, que donde hay varias personas, y estamos permanentemente discutiendo eso, que es que en la práctica la digitalización del Estado, la posibilidad de tener mejores archivos, mejor información, en la práctica también facilita el acceso a la información. Sí pasa mucho que en la práctica nosotros en Chile, por ejemplo, tenemos una ley de archivos que es muy antigua, que es de principios del siglo XX, que nunca se ha logrado modificar suficientemente. Hemos ido avanzando en otra normativa en el ámbito digital, pero falta todavía muchísimo que avanzar en el Estado para que efectivamente logremos que el acceso a la información sea posible y que no se acuda, cosa que nos pasa muy seguido y dependiendo mucho de las instituciones también, que se señale, por ejemplo, inexistencia de información porque es muy antigua, porque esa información no estuvo digitalizada, porque es de antes de que existiera la ley de transparencia. Hay una discusión sobre la digitalización en general, sobre la posibilidad de generar archivos disponibles permanentemente para la ciudadanía y que además esté más en la lógica de la transparencia activa, es decir, que más información que lo que estamos discutiendo ahora además en el Congreso, que la transparencia activa sea al principio, es decir, que ojalá todo esté publicado porque hoy en día tenemos tecnología para eso, y que la excepción sea más bien el acceso a la información pública, es decir, la posibilidad de ir a pedir información que no está pública. La tecnología hoy en día facilita muchísimo más eso. Ahora, en la discusión está, y probablemente esto es una discusión que tiene que ver más filosófica respecto al orden del mundo, digamos. Mientras más información disponible tenemos, también es mayor la complejidad para poder entender ese mundo. Y ahí los catalizadores de esa información, y insisto en el punto, los medios de comunicación, que hacen exigible esta rendición de cuentas de las instituciones, de la autoridad, del poder en general, es súper clave, es muy clave porque en la práctica ayuda también a entender esa complejidad que a veces que para los ciudadanos todos los días, digamos, no es posible hacer, y creo que ahí hay un trabajo muy importante que desarrollar, pero la tecnología nos ha ayudado. Hace más complejo el mundo porque tenemos muchísima más información probablemente, tenemos todavía que avanzar harto más para que haya mucha más información siempre disponible para los ciudadanos y tenemos que reducir la complejidad y yo creo que los medios de comunicación, pero también otros actores, el propio rol que hace el propio Consejo, las propias instituciones públicas, un esfuerzo por generar principios de lenguaje claro, creo que son el camino que hay que recorrer. Pero piensa tú que 12 años atrás, cuando recién se promulgó la ley, había obligaciones de transparencia activa, es decir, de publicar cosas en sitios web, y sin embargo había muchos municipios, por ejemplo, pasaba mucho a nivel local, que no tenían ni siquiera página web. Hoy en día no hay ningún municipio, ninguna institución pública obligada que no tenga un sitio web. La tecnología ha avanzado de manera acelerada, pero tenemos nosotros la obligación también de ir de la mano con esta tecnología, ofreciendo cada vez mejor información a los ciudadanos para que puedan hacer efectivamente control social, para que puedan efectivamente combatir la corrupción, y cierto, este es un gran instrumento para combatir la corrupción y por supuesto también que permita el ejercicio de otros derechos a las personas. Sí, estamos conversando con la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente. Ahora, hay un punto, Gloria, cuando tú estás de alguna manera inquiriendo información sobre, llamémoslo así, instituciones que tienen una naturaleza propiamente tal que es más bien opaca, digamos, ya sea porque son verticales o porque es una organización pública que tiene dentro de su propia constitución factores que son secretos. Estoy hablando, por ejemplo, de los carabineros o del ejército, las Fuerzas Armadas. Y además, la otra pregunta asociada, para preguntarte las dos cosas al mismo tiempo, ¿cómo calza la ley del lobby acá? ¿Qué tanto eso forma parte también de aquello que las personas pueden solicitar? Respecto a las Fuerzas Armadas y de Orden en general, nosotros hemos dicho lo siguiente: las Fuerzas Armadas y de Orden son sujetos en materia de transparencia, ¿no? Y hemos tenido, y son además, como decía al principio, de las instituciones en general más requeridas. Tienen muchas de distinta naturaleza, desde cosas más administrativas hasta eso que tenía que
ver, como decía, con hojas de día, por ejemplo, que es una solicitud bien permanente que ocurre en las Fuerzas Armadas y de Orden. Pero ahí creemos que hay un desafío fundamental. Mira, no nos olvidemos que, no todas, pero parte importante de las Fuerzas Armadas y de Orden se han visto involucradas en los últimos años en casos de corrupción y de ilegalidad bien complejas, ¿no? Y creemos que ahí hay una discusión, y miremos también cómo ha ido decreciendo la confianza en varias de estas instituciones a propósito de esta misma situación. Nosotros ahí creemos que hay una apuesta muy fundamental. Parte importante de lo que decíamos en una entrevista en el Mercurio este fin de semana tiene que ver justamente con eso. Si hay la posibilidad de recuperar la confianza en la ciudadanía, de aproximarse a la ciudadanía, justamente buscando que el acceso a la información pública, la transparencia, sean un principio fundamental sobre el cual se vuelva a recuperar la confianza. Y creemos que aquí hay una oportunidad muy relevante para estas instituciones en particular, que además cumplen un rol importantísimo en la ciudadanía. Pensemos particularmente en el caso de Carabineros, por ejemplo, y el rol que cumplen hoy en día la ciudadanía en el resguardo del orden público, pero eso tiene que ser, obviamente, en base a estos procedimientos que tienen que ser reglados, que tienen que ser abiertos a la ciudadanía, y eso es una manera de recuperar la confianza. Hay una acción ahí que hacer, que es muy relevante, que creemos que particularmente es estas instituciones que yo creo que han avanzado de manera importante, sí, por lo menos en materia de acceso a la información pública en algunas de las disputas que nosotros teníamos con ellos hace años, pero todavía queda muchísimo más por avanzar, ¿no? Y hemos estado, justamente en estos días nos vamos a reunir con el ministro de Defensa, al menos en el ámbito que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, para retomar un trabajo que habíamos iniciado en su minuto, justamente avanzar hacia temas de transparencia, ¿no? Que a veces los temas que tienen que ver, por ejemplo, con seguridad nacional, que son muy propios de las causales de reserva que se invocan, estén cada vez más delimitados en la práctica, y que el principio sea ojalá el acceso a la información pública, entendiendo, por cierto, que hay ciertos grados de reserva de alguna información que puede ser más compleja, pero eso tiene que estar delimitado. Y en eso hemos estado trabajando, ¿no? Lo mismo hemos pedido audiencia con el nuevo general director de Carabineros, justamente para poder también avanzar nosotros como consejo. Cuando estaba el antiguo director general Hermes Soto, iniciamos un trabajo con ellos de alguna manera de colaboración para poder avanzar en temas que evidentemente afectaban a Carabineros, por lo menos en el ámbito de nuestras competencias, y luego vino el estallido social y todo lo que sabemos, y finalmente eso no fue posible avanzar, pero creemos que instituciones tan importantes para el país requieren necesariamente poner un foco, y ahí nosotros hemos estado siempre disponibles a poder colaborar, más allá que somos el órgano también que vigila y fiscaliza que se cumpla con la normativa. Eso es como por el lado de las Fuerzas Armadas y de Orden. Y respecto a lo que tú me preguntabas del lobby, mira, aquí también hay una discusión que es interesante sobre el ecosistema que nosotros llamamos en materia de probidad, transparencia y acceso a la información. El acceso a la información es un pilar bien fundamental, pero no es el único. Si nosotros queremos efectivamente hacer control social y combatir la corrupción, aquí tiene que haber un ecosistema de otras normativas que también tienen que funcionar en esta línea. Y el lobby acá es una cuestión fundamental. El lobby, porque es una normativa que en la práctica nos permite... Lobby es una palabra que tiene como una carga semántica bien negativa. Uno dice lobby como que se asusta, pero lo que tenemos en la práctica hoy en día, ya hace 6 años, es una normativa en materia de lobby que permite justamente poner reglas ahí donde las relaciones extrainstitucionales a veces tienen ventaja, ¿no? Y ganan ventaja y ganan espacio ahí donde la relación debiera ser institucional respecto a la toma de decisiones de las autoridades. Ahora, también entendemos que esta norma, de hecho, hace 2 semanas atrás tuvimos que exponer a la OECD, por Zoom, por cierto, porque no se puede por de otra manera en estas circunstancias, pero tuvimos que exponer a la OECD los logros de Chile en los 6 años de la existencia de la ley del lobby, y la verdad es que la OECD reconoce de manera bien relevante. Nosotros tenemos una normativa que muy pocos países en la región, me atrevería a decir que en el mundo tienen. Nosotros tenemos una buena norma en materia de lobby, pero nos falta avanzar mucho más, nos falta regular mucho más, no solamente a los sujetos pasivos, es decir, a las autoridades que son sujetas de estas audiencias, ¿no? Sino que además a los sujetos activos del lobby, porque a las empresas, a los estudios de abogados, a los sujetos, en el fondo, que representan algún tipo de interés en particular, que también realizan este tipo de actividades. No porque sea una actividad ilegítima, al revés. Es una actividad legítima, pueden entregar información del propio interés para que una autoridad tome decisiones. Es parte de lo que uno supone tiene que ser el debate político informado de una autoridad que recibe distintos insumos para poder tomar decisiones, pero esto tiene que estar arreglado, esto tiene que estar en marcos institucionales relevantes. Y para que este ecosistema funcione, el lobby es un elemento, por lo tanto, fundamental.
Sí, y hay muchas peticiones por conocer situaciones bajo la ley de lobby. Sí, absolutamente. Mira, nosotros hicimos un cambio en la plataforma. Nosotros tenemos como consejo, también para aclarar las competencias institucionales, como consejo nosotros administramos la plataforma de lobby, pero quien tiene que sancionar o no, ver si hay irregularidades, es la Contraloría General de la República, en este ecosistema donde hay instituciones distintas. Pero nosotros tenemos más de 1.500.000 visitas, si no me equivoco, en el último tiempo. La plataforma, cuando cambió, la práctica la lógica está puesta desde el punto de vista del sujeto, que en el fondo que está mirando, ¿no? De las personas que quieren encontrar información. Entonces tú puedes encontrar el top 10 de los ministros, por ejemplo, las autoridades más requeridas, el top 10 de los más requerientes, de los lobistas más relevantes, las temáticas. Tú puedes encontrar un montón de información ahí, y no solamente sobre estas audiencias, sino que también sobre los viajes de las autoridades, cada vez menos, por cierto. Lo mismo ha pasado con la audiencia del OI, que han cambiado de manera relevante a plataformas digitales, a las distintas plataformas, y mucho menos presenciales, que es lo que hemos visto, algo así como un 64%, ellos variando aquello. Lo mismo que los viajes, han bajado de manera bien importante los viajes por producto del propio COVID-19, y los donativos, ¿no? Han bajado todas aquellas cosas, pero está todo registrado en la página web. Entonces, lo que nosotros hemos dicho harto es que, efectivamente, dado que han ido cambiando las situaciones, obviamente también las reuniones vía plataforma tecnológica son reuniones que, si son de audiencias de lobby, hay que registrar de todas maneras, que es lo que corresponde. Pero tenemos muchísimos registros desde que se creó la ley de lobby hace 6 años hasta ahora, y entendemos que ha sido un muy buen ejercicio, sin perjuicio de que sería bueno a estas alturas, con los aprendizajes que tenemos, pensar en algunos perfeccionamientos de la norma, que creo que van por el lado que te decía, más bien por también generar normas más estrictas, no solamente para los sujetos pasivos, sino que también para los sujetos activos, para quienes hacen lobby en la prensa. Sí. Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando, que estés muy bien. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.